Hola amigos, ¿cómo están con la profe Vega? Les presento a mi heredero número 2. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pipe6198 y bueno, hoy vamos a hablar de las magnitudes físicas e astrofísicas. Bueno, pues dejemos hablar a la profe Vega. Gracias. Gracias, David. Bueno, entonces primero vamos a definir qué son magnitudes físicas. Son aquellas propiedades que caracterizan a los cuerpos o a los fenómenos naturales y que son susceptibles de ser medidas. O sea, todo lo que nosotros podamos medir es una magnitud física. ¿De acuerdo? Como por ejemplo la longitud, la masa, el tiempo, la velocidad, la fuerza, el torque, el calor, la temperatura, la energía, la presión, el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la intensidad sonora, la intensidad lumínica, el campo magnético, el campo eléctrico. Esas son magnitudes físicas. Pero en el día de hoy solamente vamos a hablar de la masa visible y de la masa oscura. ¿De acuerdo? Porque siempre hemos conocido la masa, pues lo que nosotros vemos, ¿no? El concepto de masa, pero nunca nos habían hablado de masa oscura. Entonces, vamos a definir qué es la masa. La masa es la medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Un cuerpo corresponde a una porción de materia. Cuando yo coloco esa porción de materia sobre una balanza, entonces puedo medir la masa de ese objeto. ¿Listo? Bueno, eso me parece súper importante. Entonces, ahora, obviamente la masa se puede medir en kilogramos, en gramos, en toneladas, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes unidades con las que nosotros podemos determinar la masa. ¿Listo? Entonces, por decir algo, si yo digo que este esfero tiene una masa de 5 gramos, entonces al colocarlo en una balanza me va a indicar 5 gramos, ¿de acuerdo? Pero yo también lo puedo expresar en kilogramos, o también lo puedo expresar en hectogramos, o también lo puedo expresar en decagramos, y eso lo vamos a hacer más adelante. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, entonces ya hablamos de la masa, ahora vamos a hablar de un concepto espectacular que es la masa oscura. Resulta que la masa oscura apareció en el radar de la mayoría de los científicos en 1974. Imagínense, hace un año después de que yo nací. Gracias a las observaciones de una astrónoma, Vera Rubin, quien notó que las estrellas que orbitan alrededor de los agujeros negros en el centro de las galaxias en espiral, como la nuestra, lo hacen a la misma velocidad, independiente de la distancia a la que se encuentre el centro. O sea, lo más obvio es que si está más cerca del centro, pues obviamente gira más rápido, ¿cierto? Porque hay mayor atracción por la fuerza de la gravedad. Pero entonces ella se dio cuenta que estaban girando a la misma velocidad y empezó a preguntarse, uy, ¿qué pasó acá? Esto no debería ocurrir, obviamente. Y no pasa aparentemente en sistemas comparables como nuestro sistema solar, en el que la velocidad de los planetas atrapados por la gravedad de la órbita del Sol se ralentiza cuando más lejos se encuentra de la estrella. Eso es claro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Neptuno demora 165 años terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol. Imagínense, Neptuno está mucho más lejos del Sol que lo que está la Tierra, y la Tierra se demora un año dando una vuelta alrededor del Sol, mientras que Neptuno 165 años terrestres. ¿De acuerdo? Esto es lo que, según nuestro entendimiento, pues la gravedad dice que debería de ocurrir. Las estrellas observadas por esta gran astrónoma, moviéndose a la misma velocidad, fueron una sorpresa y tenía que haber algo allí, obviamente, que provea más gravedad de lo que podemos ver, y eso es lo que se supone que es la materia oscura. Entonces ese fue como el nuevo giro en el misterio de la antimateria. Entonces la materia oscura es un término genérico, debe estar allí pero no la podemos ver, por eso la llamamos oscura. Pero los científicos pues realmente no saben qué es. ¿Listo? Esto no quiere decir que no se haya progresado en el tema. Se han hecho grandes estudios. Ahora se cree que la materia oscura es materia ordinaria, formada por gas y polvo de estrellas muertas, y que es oscura y no brilla. Obviamente por eso es que nosotros no la vemos. ¿De acuerdo?
ahí están en los estudios, pues trabajando lo de la materia oscura. ¿Listo? Bueno, entonces ya hablamos de esa partecita. Ahora voy a hablar de la materia visible. ¿Listo? Entonces tengo algunos datos que me parecen importantes y quiero que los escriban porque la próxima clase vamos a trabajar notación científica y conversión de unidades. Entonces, por ejemplo, la masa de un electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La masa de una pulga es 210 miligramos. La masa del Sol es 1.98 por 10 a la 30 kilogramos. La masa de nuestro amado planeta es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. La masa de nuestra galaxia, o sea, la Vía Láctea, donde nosotros vivimos, es 1.5 billones la masa del Sol. Quiere decir que si queremos saber cuál es la masa de nuestra galaxia, pues multiplicamos 1.5 billones por la masa del Sol. Y los científicos encontraron que la masa de las galaxias está entre 30 billones de masas solares y 1.000 millones de masas solares. Lo que quiere decir es que nuestro Sol es como de los más pequeñitos. Bueno, pero es muy especial, ¿no? Porque nos tiene a nosotros. Listo. Entonces, ¿por qué les digo estos datos? Como para que se den cuenta que hay masas muy pequeñas y también hay masas que son muy, muy, muy grandes. ¿De acuerdo? Y que también hay una masa oscura. ¿Y quieren que les cuente una cosa? Que la masa oscura es posiblemente entre el 90 y el 95 de la masa total del universo. O sea, lo que nosotros no vemos es casi el 95, entre el 90 y el 95% de la masa total del universo. Imagínense ustedes lo que hay en el universo. O sea, lo que nosotros vemos es casi entre el 5 y el 10%. Entonces, imagínense ustedes lo grande que es el universo. Bueno, ¿qué más quería contarles que me parece como súper importante? Ay, que algunos me preguntaron, ¿y cómo hacen para medir la masa, por ejemplo, de nuestra galaxia? ¿Cierto? Pues con ayuda de algunos satélites podemos medir nosotros la masa de nuestra galaxia. Entonces, para medir la masa de la Vía Láctea no fue fácil, ¿de acuerdo? Recordemos que el universo está compuesto por aproximadamente el 90% de la materia oscura que no logramos ver. Es dominante en el universo. Pero según la Agencia Espacial Europea, el Observatorio del Sur de Europa, quien lideró esta investigación, pues es casi imposible uno medir lo que no se puede ver, ¿no? Con mucha precisión. Entonces, la solución para poder determinar la masa de la Vía Láctea fue recurrir a los cúmulos globulares que hay en el centro de nuestra galaxia. ¿De acuerdo? Los cúmulos globulares son acumulaciones de estrellas que orbitan en el centro de la galaxia. Obviamente, entre más masiva sea la galaxia, pues más rápido se tienen que mover esos cúmulos debido a la fuerza de la gravedad. ¿De acuerdo? Con base en observaciones de los satélites Gaia y Hubble, entonces los astrónomos pudieron medir la velocidad del movimiento de estos cúmulos y a partir de ahí calcular la masa galáctica. Eso lo vamos a hacer en una próxima clase. Y gracias también a estas mediciones pudimos determinar que el radio de nuestra Vía Láctea es de 129.000 años luz desde el centro galáctico. 129.000 años luz desde el centro de la galaxia a uno de sus extremos. Les di unos datos importantísimos porque es que la otra clase vamos a estar trabajando con notación científica y conversión de unidades. Entonces, todos esos datos quiero que los tengan ahí escritos porque vamos a estar trabajando ese tema que me parece espectacular. Espero que les hubiera gustado el video del día de hoy, hablando de la masa, de la materia, y de la materia visible y de la materia oscura. Chao, nos vemos en una próxima.